Good morning, good morning. How are we, family? Buenos días a todos, ¿cómo están el día de hoy? How's this Para allá section vaca. over here? Vamos a ver este lado, ¿cómo se levantó hoy? This section over here? Aquí en medio. Amen. ¿Y acá? Yeah. There's coffee there, that way you can wake up now. Well, believe it or not, Créanlo o no, we're actually in our very last sermon in the book of Romans. estamos en nuestro último sermón del libro de los Romanos. We have been working through this book since the beginning of January. Hemos trabajado en este libro desde los principios de enero. And I don't know about you guys, No sé por ustedes, but for me it's been a huge blessing working through this book. pero para mí ha sido una gran bendición estudiar este libro. This letter is so full of joy. Esta carta está tan llena de gozo, It's so full of the gospel. está tan llena del evangelio, It's so full of instruction on how we should live our lives. está tan llena de instrucciones de cómo debemos de vivir nuestras vidas. It's been such a blessing for me to be able to preach this with you all. Ha sido una gran bendición poder predicarles esta palabra. And so, before we jump into it, Entonces, antes de que entremos en este capítulo, I want to see something. quiero ver algo. Who still has their Romans notebook from week 1? ¿Quién todavía tiene su libro de Romanos desde el primer día? Here with you today. Que hoy lo trajo. Hoy no lo trajo, ella siempre lo trae. no. Uh-huh. She Yeah. has it in her car. Yeah. En mi carro. No sirve en el carro. En el carro no sirve. Yeah. I think Brian and Andy's are like over there. Yeah. No Mine, I sirve don't know ahí. where it She lost hers. is. Yo perdí el mío. Right. So we're just going to jump in right into Romans 16, see what God's word says. Entonces vamos a ir al libro de Romanos capítulo 16 y qué nos dice la palabra del Señor. I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Cenchrea. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia Cencreas, That you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints, and help her in whatever she may need from you, for she has been a patron of many and of myself as well. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, Who risked their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of the Gentiles give thanks as well. por salvarme la vida. Ellos arriesgaron la suya, tanto como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Greet also the church in their house. Greet my beloved Epetes, who was the first convert in Christ in Asia. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeteneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. So much easier in Spanish. Yeah, más fácil en español. Greet Mary, who has worked hard for you. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Greet Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners. They are well known to the apostles, and they were in Christ before me. Saluden a Adrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Greet Ampliatus, my beloved in the Lord. Saluden a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and my beloved Stachys. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Greet Apelles, who is approved in Christ. Greet those who belong to the family of Aristobulus. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo.
Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Greet my kinsman Herodian. Greet those in the Lord who belong to the family of Narcissus. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Greet those workers in the Lord, Terephion and Tryphosa. Greet the beloved Persis who has worked hard in the Lord. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Greet Rufus, chosen in the Lord, also his mother, who has been a mother to me as well. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Greet Astricanus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers who are with them. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Greet Philologus, Julia, Nereus, and his sister, and Olympias, and all the saints who are with them. Saluden a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Greet one another with the holy kiss. All the churches of Christ greet you. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught, and avoid them. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de los que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. For such persons do not serve our Lord, but their own appetites. And by smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. For your obedience is known to all, so that I rejoice over you. But I want you to be wise as to what is good and innocent as to what is evil. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Timothy, my fellow worker, greets you. So do Lucius and Jason and Sospater, my kinsman. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también a Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. And I, Tertius, who wrote this letter, greet you in the Lord. Yo, Tercio, que escribo esta carta, les saludo en el Señor. And Gaius, who is host to me and to the whole church, greets you. Aretas, the city treasurer, and our brother Quartus greet you. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Let us pray. Vamos a orar. Father God, we just thank you so much for this morning. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. We thank you for this time that we can come and just learn from your word. Te damos gracias por este tiempo que hemos venido y aprender de tu palabra. And as we come and we finish this beautiful letter to the church in Rome, Y mientras venimos y terminamos esta maravillosa letra en la carta de Romanos, I pray that your word would just speak to us this morning. yo oro que tu palabra nos hable a nosotros en esta mañana. That we would not just see this as a list of weird names, Que no miremos esto como una lista de nombres extraños, but your word that is speaking to us. pero es tu palabra que nos está hablando a nosotros. And that we can discern the divine truths that you have in this letter. Y podamos discernir la verdad que tú tienes en esta carta. That it would not be my words, but your words spoken through your Holy Spirit. Que no sean mis palabras, sino tus palabras habladas por el Espíritu Santo. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. I will have in cough drops today because I do not feel good. Se va a estar comiendo ahí confititos porque no se siente bien. So I'm sorry. Entonces lo siento mucho. But there was an African American pastor
Existía un pastor afroamericano many decades ago hace muchas décadas who antes, fought for racial equality in the United States. el cual peleó por la equidad racial en Estados Unidos. His name was Martin Luther King Jr. Su nombre era Martín Lutero Jr. 60 years ago, he was in jail, Hace 60 años él estaba en la cárcel and he wrote this little book y él escribió este pequeño libro called Letter from a Birmingham Jail. llamada Una carta de una cárcel en Birmingham. Now, this little book Entonces, este pequeño libro was a thunderbolt in the battle for racial injustice. fue un trueno en la batalla por la justicia interracial. And still today, it remains a powerful wake-up call. Todavía el día de hoy es un llamado de atención. And in this book, Martin Luther King Jr. Y en este libro, Martín Lutero Jr., lamented how churches and church leaders él hablaba como los líderes de iglesias e iglesias seemed way too comfortable with how the world did things. se miraban muy cómodos de cómo el mundo hacía las cosas. The whole letter is worth a read. Toda la carta vale la pena leerla, But one of my favorite sections reads like this. pero una de las secciones más importantes lee así. I was initially disappointed at being categorized as an extremist. Yo estaba decepcionado de ser categorizado como un extremista, But as I continued to think about the matter, pero yo como empecé a pensar en todo el sentido, I gradually gained a measure of satisfaction from the label extremist. yo empecé a tener una satisfacción de ese catálogo que me pusieron de extremista. Was not Jesus an extremist for love? Jesús no era un extremista para el amor. Love your enemies, bless them that curse you. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldigan. Do good to them that hate you. Hagan bien a los que los odian a ustedes. Pray for them who despitefully use you and persecute you. Oren por los que los utilizan a ustedes y los persiguen a ustedes. Was not Amos an extremist for justice? No era Amós un extremista por la justicia. He said, let justice roll down like waters. Él decía de que permitan que la justicia se roll down for waters, Like waters. fluyan como agua And righteousness like an ever-flowing stream. y la justicia como una vertiente del río. Was not Paul an extremist for the gospel? No era Pablo un extremista por el evangelio. He said, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Él decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Was not Martin Luther Y no era Martín Lutero an extremist for justification by faith? un extremista por la justificación por la fe. He said, here I stand. Él decía, yo aquí me paro, I cannot do otherwise. yo no puedo hacer otra cosa. God help me, amen. Dios, ayúdame, amén. So the question is whether or not will we be extremists, La pregunta es que si nosotros seríamos extremistas, but what kind of extremist will we be? pero ¿qué tipo de extremistas seríamos nosotros? Will we be extremist for hate? ¿Seríamos extremistas al odio Or will we be extremist for love? o seríamos extremistas al amor? Will we be extremists for preserving the injustices of this world? ¿Seríamos extremistas por mantener la injusticia de este mundo? Or extremists for justice in this world? ¿O ser extremistas por la justicia en este mundo? Family Kainos. Nuestra familia Kainos. We want to be devoted as extremists of love, Nosotros queremos ser devotos como extremistas al amor, for justice, por justicia and for unity that is found only in the gospel. y por la unidad que solo la encontramos en el Evangelio. That's why even though in this last chapter of Romans, Y así como en este último capítulo del libro de Romanos, it may seem like just a weird list of names, y se mira así como una lista bien rara de esos nombres todos raros, there are very important truths here in the scripture for all of us. tenemos verdades muy importantes en esta escritura para nosotros. The first time that I read through this chapter, La primera vez que yo leí a través de este capítulo, I saw this random list of names. yo miraba esta lista de nombres ahí todos random. And it's kind of like Paul's
Twitter followers or Facebook friends or something. Parecía como la lista de los amigos raros de Facebook de Pablo, ¿va? O de amigos de Twitter. Or like when you go to go see a movie, O como cuando van a ver una película and at the end there's a credits with all those names. y al final de la película están los créditos con todos los nombres. You don't stay for that, do you? Ustedes no se quedan para ver los créditos, ¿verdad? Unless it's Marvel, and then you have to wait. Entonces, si no, son esas películas de Marvel que hay que esperar porque después pasen algo más, ¿va? But so many times I think we read these letters from Paul and other people. Entonces ahora a veces vemos estas cartas de Pablo y de otras personas, We see all these names. vemos todo este montón de nombres We just shut the book. y nosotros cerramos el libro. Yeah, I can't even pronounce them. These names don't mean anything to me. No puedo ni pronunciar los nombres y esos no significan nada para mí. But tucked among all these weird names Pero en medio de este montón de nombres extraños are some awesome gospel truths for us. existe un evangelio muy maravilloso y muchas verdades. Now, we don't know much about the 26 individuals that Paul lists here. No sabemos mucho de los 26 individuos que Pablo enlista aquí en esta carta, But we do know some of them had some really strange names. pero algunos de ellos tienen unos nombres bien raros, ¿verdad? Now, for our sons, Micah and Luca, that is still in Alicia, Y para mis hijos, para Maika y para Luca, que viene en camino, I always wanted to give them biblical names. yo siempre les quise dar nombres bíblicos a mis hijos. Micah is a prophet, a book in the Bible. Maika es un profeta, un libro de la Biblia. Luca is the Latin root for Luke. Luca es la raíz griega de Lucas, Latin. de latina, perdón, de Lucas. But I don't think when we were choosing names, Pero yo no creo que cuando vamos a escoger nombres para nuestros hijos, I don't think we were going to choose any of those. That we no just vamos a read. escoger de esos nombres en estos versículos, ¿verdad? In verse 13, we saw Rufus. En el versículo 13 vimos a Rufo. I like that name, actually. Me gusta el nombre, Not for my kid. pero no para un hijo, para un perrito tal vez. There was Philiagus. Yeah. Estaba, espérenme, no sé cómo decirlo. 15. Filólogo. There it is, yeah. And Julia, we like Julia. Y Julia está bien. Nereo, Olympias. Olimpas. Imagine growing up with the name Philiagus. Imagínense crecer con el nombre filólogo. You just go visit your friends and go see the baby in the cute little crib. Va ahí a ver el bebé que está recién nacido, el bebé de su amigo, y lo van a ir a visitar. Oh, what's the baby's name? Ay, ¿cómo se llama su bebé? Oh, his name's Philiagus. Ah, su nombre se llama filólogo. Oh, Y su cara de... oh, what does that mean? ¿Y eso qué significa? The name Philiagus actually means someone fond with words. It means someone that won't shut up. El nombre filólogo significa una persona que dice muchas palabras, o sea, una persona que no se calla, charlatán. Ta, 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 ta. Parlanchín, perdón. Yeah. That'd be a good name for Micah now, actually. Creo que le vamos a cambiar el nombre a Maika también. There's other names like Ampliatus and Asynchronous. Hay otros nombres como... where is it? Yeah, Ampliatus, Asynchronous. To me, it sounds like serious medical conditions, Sí. honestly. No me acuerdo. Yeah, and then in verse 11, there was Narcissus. Y en versículo 11 estaba Narciso. I think we all know that word. Ustedes saben, se imaginan esa palabra, ¿verdad? Ya saben qué significa esa palabra, ¿verdad? It literally means ego boy. Literalmente significa un niño lleno de ego. So, if you want your kid to hate you, Entonces, si ustedes quieren que su hijo lo odie a this is usted, a great list of names here. ahí hay una buena lista de nombres para que le pongan a ese niño. But Pero, actually, from those weird names, pero de todo ese montón de nombres raros, there's a lot we can learn. hay mucho que podemos aprender. And so, my first point from this chapter Entonces, mi primer punto de este capítulo es, do we have the points? Number one? Okay. Unity in the body outweighs divisions in society. la unidad en el cuerpo supera a la división en la sociedad. These names show you something very important. Estos nombres le muestran algo muy importante a usted, That the early church was very diverse. que la iglesia inicial era muy diversa. Now,
These names might sound strange to you, Estos nombres pueden sonar raros para usted, but they reveal a distinction pero eran reales y había una distinción, in several key ways. en una distinción de diferentes maneras. The first was in race. Y la primero era la raza de la persona. Some names in there were Jewish names. Algunos de esos nombres eran judíos, Some were Gentile names. algunos eran gentiles nombres, Some names were from the Middle East. algunos nombres eran del lado del este, Some were from Asia. algunos eran de Asia, Some of those names were from Europe. algunos nombres eran europeos. Paul mainly seems concerned to demonstrate that the church was both Jew and Gentile. Pablo estaba aquí demostrando que la iglesia era de los dos, de los gentiles y de los judíos. Now, having a Jew and Gentiles all together in one church Teniendo a gentiles y a judíos juntos en una misma iglesia, maybe could have brought all kinds of problems, probablemente traía muchos problemas. all these different cultural and political problems, Todas estas culturas y problemas políticos which we've seen Paul dealing with in the whole letter of Romans. que miramos que Pablo está tratando en toda la letra de los romanos. And you have to wonder, wouldn't it have been easier Y se preguntan, ¿no sería más fácil just to have had two separate churches? hacer dos iglesias separadas? Jews over here, Gentiles over here. Los gentiles por aquí y los judíos por aquí. Sencillo. We even think about that with this church. Y podemos pensarlo aquí en esta iglesia también. We'll just have an English service in the evenings. Vamos a tener un servicio en inglés en las noches. We'll have a Spanish service in the mornings. Vamos a tener un servicio en español en las mañanas. That way it's not bilingual and we're having to worry about translation. Así no es bilingüe y no nos preocupamos por la traducción. The English speakers, we know each other better. Los que hablan inglés nos conocemos mejor. Like our culturally, we know each other better. Sus culturas se conocen mejor. You Hondurans could be over there. Los hondureños vamos a estar por allá haciendo relajo. Maybe it would be easier. Probablemente sea más fácil, ¿verdad? But Paul knew that all these believers being together, Pero Pablo sabía que todos estos creyentes estando juntos, demonstrating unity in one church, demostrando la unidad en una sola iglesia, was important for the gospel witness. era muy importante para dar testimonio del evangelio. And it's why we strive for it here in Kainos. That's why we are a mixed church, a bilingual church. Y eso es lo que nos motiva aquí en la iglesia Kainos, por eso somos una iglesia bilingüe. So this list not only shows a distinction in race, that there was different races of people in the church, Esta lista no solamente muestra de que en esta iglesia habían diferentes tipos de razas, but it also showed that there was a distinction in class. también demuestra de que había una diferencia en las clases sociales. Some of these people were from very well-off means. They did all right. Muchas de estas personas también eran muy adinerados, venían de muy buenas familias. Aristobulus and Narcissus are both said to have been heads of households or heads of estates. Aristóbulos y Narciso, ellos eran de los jefes de casa. And some believe that Aristobulus was the grandson of Herod the Great. Y a veces decían de que vamos Verse 10. sí, Aristóbulo, perdón, Yeah. él era jefe de familia. No, No. it was the grandson of Herod the Great. Él era el nieto de Herodes el Grande. We're talking about Herod that was over all of Israel in the time of Jesus. Hablábamos de Herodes, que él era de los líderes arriba cuando en los tiempos de Jesús. He had a grandson by this name. Él tenía un nieto con su nombre. And many believe that this same person is who Paul was talking to. Y muchos creían de que esta misma persona era de la cual Pablo estaba hablando. There's a man named Aristus that Paul recognizes as the city treasurer. Había un hombre que se llamaba Aristóbulos, que era el tesorero del estado. His name is actually still found on a building in Corinth. Su nombre todavía lo podemos encontrar en uno de los edificios en Corintios. So the church in Rome had people really well off that had high positions. Entonces la iglesia en Roma tenía personas que tenían posiciones altas jerárquicamente. But then there was other names on that list, Pero también habían otros nombres en esa lista, like Rufus como Rufo and Urbanus. y Herminios. Those were slave names. Esos eran nombres de esclavos. And here
they were all sitting together in the same church as equals. Y están aquí todos sentados en una misma iglesia como iguales. I think today our names don't say too much about us. Yo creo que ahora nuestros nombres no dicen mucho de quién somos nosotros. Our parents just pick it because they like it, Nuestros papás escogen nuestro nombre porque les gusta, especially in our part of the world. especialmente en nuestra parte del mundo. But one of the testimonies, and many testimonies that Irving and the guys had when they went to India, Pero uno de los testimonios que los chicos tienen cuando ellos fueron a la India, when they Irving, had problems in the Indian airport, cuando ellos tenían problemas en el aeropuerto de la India, the officials in the airport knew that the guy they were working with was of a high caste just because of his last name. Correct? los oficiales del aeropuerto sabían de que uno de los chicos era de una clase muy alta debido a su apellido. Yeah, the guy that they were going to work with. El hombre con el cual ellos iban a trabajar. And so in different parts of the world, you can still learn a lot about a person just because of their name. Entonces, en diferentes partes del mundo, independientemente de donde sea, pueden aprender muchas cosas de una persona solamente con su nombre. And that's what people a lot smarter than me have done with this list of names. Entonces, como personas que son más inteligentes que yo, han hecho con esta lista. So in this church, we see people of all around the world at that time. Entonces, en esta iglesia vemos diferentes tipos de personas de alrededor del mundo juntas. We see rich and we see poor. Vemos ricos y vemos pobres, And they all sit together in the church as equals. y todos se sientan juntos como iguales en la iglesia. And that's what is behind Paul's command in verse 16. Y eso es lo que viene en el versículo 16, en el comando que dice Pablo: That he says, greet one another with a holy kiss. saludaos unos a otros con un beso santo. Something Irving loves to do. Algo que a Irving le encanta hacer, It's not always holy though. pero no siempre es santo ese beso. Now, some of you single guys out there, Y algunos de los solteros que están por ahí, I know you've seen or heard this verse before and say, that's something I can get behind. entonces yo sé que han escuchado este versículo y pueden decir, puedo usar este versículo. It's how I first asked out Alicia. Así es como yo le pedí a Alicia que pudiera salir conmigo. I was like, hey, do you want to do a Bible study in Romans together? ¿Quieren que hagamos un estudio bíblico en el libro de Romanos? Le Hey, digo. why don't we start in chapter 16? ¿Y por qué no empezamos en el capítulo 16? I'm just kidding. I didn't Versículo actually do 16. No, mentira, son bromas, son bromas. that. Now, the emphasis on the word here is holy. Entonces aquí la palabra clave es santo. And it's different than what you're thinking. Y es muy diferente a lo que usted está pensando. Now, a kiss like that on the cheek Un beso así en la mejilla, was a sign of equality and a sign of friendship. en aquellos tiempos era un signo de equidad y de respeto. In the church, En la iglesia, royalty and slaves met together as one. en esta iglesia, los de la alta jerarquía y los esclavos estaban unidos. Amen. And so this recognition of equality, of kissing each other on the cheek, Entonces, este reconocimiento de equidad, de poderse dar un beso en la mejilla, was how that they could show that they were one, that they were equals in Christ. era como ellos podían mostrar cómo ellos eran iguales en Cristo. There is only one race of people, the human race. Solo hay una sola raza, la raza humana. There's only one class of people, the sinner. Solo hay una clase de personas, el pecador. And there's only one hope, Y solamente hay una esperanza, the grace of Jesus. la gracia de Jesús. Amén. And then finally we see one more distinction here in the church. Y finalmente vemos una última distinción aquí en la iglesia. Gender. El género. This list here wasn't all just men. Toda esta lista no solamente eran hombres. Of the 26 names mentioned, De los 26 nombres que se mencionan ahí, 8 or 9 of them were women. 8 o 9 de ellos eran mujeres. The reason we are not sure if it's 8 or 9 La razón por la cual no sabemos si son 8 o 9, is because the name Junia could have been male or female. porque el nombre Junia no sabemos si era femenino o masculino. It's a unisex name like Chris or Taylor. Es un nombre unisex, así como Chris y como Taylor. It could be for either one. Puede ser cualquiera de los dos.
And so Paul's inclusion of women Entonces, que Pablo incluya a las mujeres in this list of shout-outs here en esta lista que vemos aquí is very intentional and very unusual. es muy intencional y muy inusual. Both Rome and Jerusalem were male-dominated areas. Los judíos y los romanos eran dominados por los hombres, And yet, Paul not only calls these women by name, y aún así Pablo no llama a estas mujeres por su nombre, he refers to them as co-laborers. las relacionaba como colaboradores. The one that's very noteworthy is Phoebe. La que se menciona mucho es Febe. She's called a servant. Ella es llamada una sirviente, But the word here is diakonos, pero la palabra aquí al lado de su nombre es diaconesa, which is the word that we use for deacon. que es la palabra utilizada para un diácono. And so some translations of your Bible will actually call her a deacon. Algunas traducciones de la Biblia la pueden decir de que ella es un diácono. The word can mean both. The word can mean servant or it can mean deacon. La palabra puede significar las dos cosas, diácono o sirviente. And we honestly don't know which Paul meant, if she was an actual official deacon of the church. Y no sabemos exactamente de cuál se refería Pablo, si era una diácono de la iglesia, But the fact that he tied it with a location, pero el hecho de que le puso un título con su localidad, that he called her a deaconess of the church of Cenchreae, que la llamó una diaconesa de la iglesia de Centeros, probably indicates that she had some official position in the church. probablemente indica de que ella tenía una posición oficial dentro de la iglesia. Now, what we do know is Pero that lo que sí sabemos Paul recognizes her as a co-laborer, es que Pablo la reconoce a ella como una colaboradora and he gave her a very important task. y le dio una tarea muy importante To bring this letter, the book of Romans, to the Roman church. de traer esta carta a la iglesia de Roma, la carta de los romanos. She would have given them this letter. Ella fue la que dio esta carta. She would have given them Paul's wishes that he sent with it. Ella dio los deseos de Pablo, así como ella fue enviada. And if they had any questions after reading it, Y si ellos tenían alguna pregunta después de leer esta carta, she would have answered it. ella hubiera sido la que hubiera contestado las preguntas. Paul also mentions Priscilla. Pablo también menciona a Priscila, o Prisa, And we know that from the book of Acts, she helped mentor Apollos, y sabemos del libro de los Hechos de que ella dio mentoría a Apolos, who was a well-known preacher in the early church. que era un predicador muy conocido en la iglesia de los inicios. The point is, these women were prominent in the church, El punto es de que estas mujeres eran prominentes en la iglesia and they were very influential in the early ministry of the church. y ellos influenciaban muchos en la iglesia inicial. They weren't merely in the back making coffee or sweeping up after church services. Ellas no estaban en la parte de atrás haciendo el café y barriendo en los servicios. They worked together with the men to spread the gospel. Ellas estaban trabajando en conjunto con los hombres que esparcían el evangelio. In the church, En la iglesia we see a society where distinctions of superiority, vemos una sociedad de que existe la superioridad, como superiority that's based on race, class, or gender, la superioridad que está basada en raza, en género y en clase, no longer apply. ya no se aplica. That's what we see in the church. Eso es lo que vemos dentro de la iglesia. And that's why Y eso es por lo que the unity in the body outweighs division in society. la unidad en el cuerpo sobrepasa la unidad en la sociedad. Society will always be divided, La sociedad siempre va a estar dividida, but we don't need to bring that into the church. pero esa división no la tenemos que traer dentro de la iglesia. We are one body united in Jesus Nosotros Christ. somos un solo cuerpo unidos en Cristo Jesús. Amen. Amén. So point number 2, Entonces el punto número 2, you never graduate from the need for connection to the body.
Nunca te librarás de la necesidad de conexión con el cuerpo. Another way you could say it is you never graduate from the need for family. Otra manera de decirlo es de que nunca te vas a graduar de la necesidad de una familia. What is striking in this list is how many people Paul Lo que vemos en esta lista es cuántas personas Pablo felt personally connected to in this church. él se sintió una conexión dentro de esta iglesia. If there was anybody in the history of the church that had an extremely important job, Si había alguien que tenía un trabajo muy importante en la historia de la iglesia, it was Paul. era Pablo. His preaching and teaching would set the direction of the church Sus prédicas y sus enseñanzas direccionaban a la iglesia for the next 2,000 years. para los siguientes 2000 años. We're still following his direction. Todavía nosotros seguimos sus instrucciones. We just spent the last 7 months studying his writings. Los últimos 7 meses lo hemos pasado estudiando las escrituras de Pablo. But the thing we see here with Paul and these list of names, Pero la cosa que vemos aquí con Pablo y la lista de todos estos nombres, he wasn't just isolated off in some room, él no estaba ahí aislado en un cuartito, all by himself, spending alone time with God, writing things down. él solito ahí con Dios y él escribiendo. It looks like he was swimming in friends, Él decía de que él estaba lleno de amigos and not just a bunch of apostles like him. y no estaba lleno de un montón de apóstoles igual a él. He wasn't in Jerusalem hanging out with Peter and James and all them. Él no estaba en Jerusalén y ahí que se estaba llevando con Pedro y con Santiago. He had ethnically diverse friends. Él tenía una diversidad de amigos, una diversidad étnica de amigos. Weak and strong friends. Amigos débiles y amigos fuertes. Slave friends and free friends. Amigos esclavos y amigos libres. Rich friends and poor friends. Amigos ricos y amigos pobres. Men who are friends and women who are friends. Amigos hombres y amigos mujeres. And if I'm honest, the deeper that I get into ministry, Y si estoy honesto, lo más profundo que me voy en el ministerio, in Sparrow and here in Kainos, en Sparrow y aquí en Kainos, the temptation is to isolate myself more. la tentación es de aislarme más a mí. To not let people see the real me. No permitir que las personas vean el verdadero yo. Only let them see Pastor Chris. Solamente que las personas miren al pastor Chris. But people without friends Pero las personas que no tienen amigos always end up unhappy and warped in some kind of way. siempre terminan infelices. Some Christians feel like the ability to live by yourself, Algunos cristianos sienten que la habilidad de sobrevivir solos, like just with God, solo con Dios, is like some kind of mark of spiritual maturity. es como una madurez espiritual. And they're wrong. Y están equivocados. Pastor Tim Keller says this: El pastor Tim dice esto. Adam was not lonely because he was imperfect. Adán no estaba solo porque él era imperfecto. He was lonely because he was made perfect. Él estaba solo porque él fue hecho perfectamente. The ache for friends is the only ache that's not the result of sin. El dolor por amigos es el único dolor Que no es resultado del pecado. que no resulta un pecado. God made us in such a way Dios nos hizo de cierta manera that Adam could not even enjoy paradise que Adán no podía disfrutar el paraíso en que él estaba without a human friend. sin otro amigo humano. Adam had the perfect quiet time alone in the garden with God and the animals. Adán tenía ese tiempo perfecto solito ahí con los animales y con la 20 naturaleza. 24 hours a day by himself, 24 horas del día él estaba solo. yet he still needed friends. Igual él necesitaba un amigo. If you are lonely, Si usted se siente solo, you aren't dysfunctional. usted no es funcional. Dysfunctional. Usted es disfuncional. No es. No es disfuncional. Okay. You are healthy. Usted está saludable. Your loneliness, or you feel lonely because you are free. Su soledad, usted se siente solo porque usted es libre. You're lonely because you're not a tree. Usted se siente solo porque usted no es un árbol. You're lonely because you're not a machine. Usted siente soledad porque no es una máquina.
to need deep spiritual friendship La necesidad de amistad profunda cristiana, espiritual, is not a sign of spiritual immaturity, no es un signo de espiritualidad, de inmadurez espiritual, but it's a sign of maturity. pero es un signo de madurez. It's not a sign of weakness, No es un signo de debilidad, but it's a sign of health. pero es un signo de salud. Love and connection to the body El amor y la conexión al cuerpo is the ultimate sign of Christian maturity. es el último signo de la madurez espiritual. When Paul lists out all these people and he praises them, Cuando Pablo enlista todo este montón de personas y él los alaba a todos ellos, he doesn't talk about how important they are él no habla de qué tan importantes son ellos or how much they'd given to the church o cuánto ellos han dado a la iglesia or how gifted they were in ministry. o los dones que ellos tenían en el ministerio. Over and over, he praises them for one thing: Una y otra vez él los alaba por una cosa: their devotion to God su devoción a Dios, and their devotion to one another. su devoción de los unos a los otros. Because for Paul, Porque para Pablo that is a sign of maturity. ese es un signo de madurez. The health of your walk with Jesus La salud en su caminar en Jesús is measured less es medido menos by how much you know or how gifted you are, de cuánto usted sabe y cuáles son sus dones, and more y es medido más by how well you are known and how much you know of the body of Christ. qué tan es usted conocido y cómo usted conoce en el cuerpo de Cristo. I'm going to say that again. Lo voy a volver a decir. The health of your walk with Jesus Christ La salud en su caminar en Cristo Jesús is measured less by how much you know or how gifted you are, es medido menos en cuál usted sabe y cuántos son sus dones. and it is measured more by who you know in the body of Christ. Y se mide más a quien usted conoce en el cuerpo de Cristo. How connected you are to the body of Christ. En qué tan conectado usted está al cuerpo de Cristo. Amén. And then point number 3. Y el punto número 3 es: Ordinary members play extraordinary roles in the body. los miembros ordinarios desempeñan funciones extraordinarias en el cuerpo. This list shows you that there were a whole lot of people involved in the ministry. Esta lista nos enseña de que habían un montón de personas involucradas en el ministerio. Most of whom we never hear about again. La mayoría no vamos a volver a escuchar de ellos. Like the man that we see in verse 22, Tertius. Así como el hombre que vemos en el versículo 22, He says that he wrote this letter for Paul. Él dice que él escribió esta carta para Pablo. And throughout the Bible, Paul says that he had a thorn in his flesh. Y a través de la Biblia, Pablo decía de que él tenía A thorn in his flesh, una molestia. que él tenía una molestia en su carne. We don't know what that was, No sabíamos cuál era esa but molestia, it was something God gave him to keep him humble. pero había algo que Dios le dio para mantenerlo humilde a Pablo. In several of his letters, we see that someone else actually writes it down. Y en muchas de sus cartas se ve de que hay alguien más que las está escribiendo. He's dictating it. He's telling them what to say. Entonces él les está dictando y él les está diciendo qué es lo que tienen que escribir. And so many people think that thorn in the flesh was maybe his eyesight, that he could not see well. Algunos piensan de que esa molestia que él tenía era su visión, de que él no miraba bien. That after his encounter with Jesus, where he was blinded, De que después de su encuentro con Jesús, que él perdió su visión, maybe, probablemente, tal vez, it's that he couldn't see well again. de que tal vez era de que él no podía ver bien. We don't know for sure, but we do know that someone else wrote this letter down for Paul. No sabemos muy seguro, pero sí sabemos de que alguien le escribió esta carta. And you might say, well, I thought you said this whole time that Paul wrote this letter. Entonces pueden decir, y no es que Pablo escribió esta carta todo este tiempo. But I think it's clear, it's amazing for us to see
how the body can work together in this way. Entonces realmente es maravilloso ver cómo funciona el cuerpo de esta This manera. man who was trained as a scribe, because not everyone in that time could write. Este hombre que él estaba entrenado como un escriba, que no todos tenían ese talento, He would listen to Paul él escuchaba a Pablo and he would write it down. y él lo escribía. And it's just like Margie, who puts up all these scriptures and points up on the screen. Y es así como Margie, que ella escribe todas las escrituras y las pone aquí en la pantalla. I wrote the sermon, Yo escribo el sermón, but she put it up here for you. pero ella lo pone aquí en la pantalla, She's much better at it than I am. porque ella hace mejor trabajo, el cual hago yo. And then there's other names Y también hay otros nombres who I can't pronounce hardly at all. que casi no podemos ni pronunciar, ni los puedo traducir. Tryphenia, Tryphus, Perseus. And they all worked really, really hard, Paul says. Trifeo, Trifisas y Persias, y todas estas personas trabajaron muy duro. Very hard Ellos trabajaron muy duro in the ministry. en el ministerio. And then you have Prisca and Aquila, Y luego tenemos a Prisa y Aquila, who Paul says risked their necks for the ministry. y que dicen de que ellos tenían un riesgo en sus cuellos. Y casi murieron. Casi murieron por el ministerio. And opened their homes for the church meetings. Y ellos abrían sus casas para las reuniones de la iglesia. And then Paul even talks about Rufus's mom, Y después Pablo habla de la mamá de Rufo, who evidently played a significant mother-like role in Paul's life. que probablemente ella tenía un rol maternal en la vida de Pablo. Because Paul says, greet Rufus's mother because she's like a mother to me. Porque Pablo dice, mándenle saludos a la mamá de Rufo, porque ella también es como una madre para mí. Again, most of these people will never hear about them in the Bible again. Y de nuevo, no vamos a volver a escuchar de estas personas en la Biblia otra vez. But they had a huge impact on the spread of the gospel. Pero ellos tenían un impacto muy grande en esparcir el evangelio. These are the people you see in Romans 16. Estas son las personas que ustedes ven en Romanos 16. Unknown people who worked hard for the gospel. Personas no conocidas que trabajaron duro por el evangelio. They sacrificed. Ellos se sacrificaron. Many suffered and some died. Muchos sufrieron y muchos murieron. And because they did, Y porque ellos lo hicieron, we are here today. nosotros estamos aquí el día de hoy. When they lived, Cuando ellos vivieron, where we are now is a part of the earth that couldn't even be imagined. donde nosotros estamos ahora es una parte de la tierra que ni se imaginaban. Because they were faithful in the gospel. Porque ellos eran fieles en el evangelio. We are here in a church today in a part of the world they didn't even know existed. Nosotros estamos aquí en una iglesia, en una parte del mundo de que ellos nunca se imaginaron que existía. And so now it's our turn. Entonces ahora es nuestro turno. If Paul were writing a letter to the church today, Si Pablo estuviera escribiendo una carta a la iglesia el día de hoy, if Paul wrote a book called Paul's Letter to Kainos Church, si Pablo escribiera una carta que dijera una carta dirigida a la iglesia Kainos, that'd be pretty cool. sería bien cool, ¿verdad? But- Bien pinta. Would he mention your name? Pero cuando él menciona su nombre, In every generation that the gospel really spreads, en cada generación donde realmente se dispersa el evangelio, it's because ordinary people like us es porque personas ordinarias, así como nosotros, grab a hold of their responsibility to the gospel. toman su responsabilidad al evangelio. One of the greatest gospel expansions in the last couple hundred years Una de las grandes expansiones del evangelio en los últimos 100 años took place in the 1700s. se tomó en los años 1700. Throughout history, it's mostly known as the Moravian movement. Se llamaba el movimiento moronio. Moravian. A really rich young man of privilege, Un hombre muy rico con muchos privilegios. I want to see you pronounce his name, named Ludwig von Zeisendorf, Eso. was staring at a painting one day in an art gallery. Este hombre, él estaba en una galería de arte y él estaba viendo una pintura. It was called Behold the Man. Y era llamada Detrás del hombre. No, Behold the Man. Mira el hombre.
mira al hombre. It's a picture of Jesus bruised and bloody on the cross. Era una imagen de Jesús ensangrentado en la cruz. And below the painting were these words. Y debajo de la pintura estaban estas palabras. All this I've done for you. Todo lo que yo he hecho por usted, What have you done for me? ¿qué es lo que usted ha hecho por mí? And this rich young man began to think Y este hombre rico empezó a pensar. of where he would be in life without Jesus. Él empezó a pensar, ¿dónde estaría él sin Jesús? And so he opened up his home and challenged people he opened up his home Entonces él abrió las puertas de su casa and challenged people to be to the world y él le decía a las personas qué es lo que van a hacer al mundo, what Jesus was to them. de ser al mundo lo que Jesús es para ellos. He began to train people up. Él empezó a entrenar a personas And he gave away all his fortune and all his things to help them go around the world to spread the gospel. y él empezó a gastar toda su fortuna y todo su dinero para poder mandar y enviar a las personas para el evangelio. And their famous motto became this: Y su famoso lema se convirtió preach the gospel, predique el evangelio, die, muera and be forgotten. y sea perdonado No, be forgotten. y sea olvidado. Olvidado. Perdón. Preach the gospel, Predique el evangelio, die, muera and be forgotten. y sea olvidado. Because they understood something very important. Porque ellos entendieron algo muy importante. The gospel is what mattered. El evangelio es lo que importa. Their lives specifically did not matter. Su vida específicamente no importaba. And the impact that the gospel has Y el impacto que tiene el evangelio, resonates for eternity. eso se resigna en la eternidad. So the question we have for us today, Entonces la pregunta que tenemos para el día de hoy es, is that going to be us? ¿vamos a hacer eso nosotros? Are we going to be ordinary people ¿Vamos a ser personas ordinarias who can do and reach extraordinary things and places que puede ir y alcanzar lugares extraordinarios y personas extraordinarias because of the gospel? por el evangelio? Are we going to love the world Nosotros vamos a amar al mundo in the same way that Jesus has loved de la us? misma manera que Jesús nos ha amado a nosotros. You are part of a mission. Usted es parte de una misión. God made you good at something. Dios le dio un talento y en el cual usted es bueno en algo. He gave us all different kinds of gifts and talents. A todos nos dio diferentes talentos y dones. Whatever that gift is, Cual sea ese don que usted tiene, do it well to the glory of God, hágalo bien para la gloria de Dios. and do it somewhere strategic for the mission of God. Y hágalo en un lugar estratégico para la misión de Dios. I think this chapter gives us a little preview of heaven, right? Yo creo que este capítulo nos da como una visión de cómo es el cielo. By listing out these names, Enlistando todo este montón de nombres, Paul says, Pablo dice, nobody ever sees you. nadie lo mira a usted. Nobody sees what you do in church, Nadie mira lo que usted hace en la iglesia, but I see you, pero yo lo veo and I commend you. y yo lo veo. I commend you. Y yo lo comando a usted. One day, Jesus is going to do the same. Y un día Jesús va a hacer lo mismo. He's going to see us in heaven. Él nos va a ver en el cielo. We're going to spend eternity with him. Vamos a tener la eternidad con Él And will he recognize us the same way that Paul is recognizing these people? y nos va a reconocer Jesús de la misma manera, así como Pablo reconoció a todas estas personas enlistadas. So there are three things here that we can learn. Entonces tenemos tres cosas aquí que podemos aprender. Our unity in the body outweighs our divisions in society. Nuestra unidad en el cuerpo sobrepasa las divisiones de la sociedad. You never graduate from your need for the body. Usted nunca se gradúa de la necesidad del cuerpo. And ordinary members play extraordinary roles. Los miembros ordinarios juegan un rol extraordinario. That's what we learn from this final list from Paul. Esto es lo que hemos aprendido de esta última lista que nos ha dado Pablo. But if we don't study it,
Pero si nosotros no la estudiamos, if we don't spend time with it, si nosotros no tomamos tiempo con ella, if we don't put it at the same regard as we do Romans 8 and Romans 12, y si no lo ponemos con el mismo empeño, así como tomamos con Romanos 8 o Romanos 12, we would lose this precious message that God has for us. vamos a perder este mensaje precioso que Dios tiene para nosotros. Paul's final words in Romans La- are reserved for God. Las palabras, las últimas palabras que Pablo dice aquí en Romanos están reservadas para Dios. As he reflects on the gospel Así como él reflexiona en el Evangelio, that he just wrote this whole letter about. de donde él escribió toda esta carta. And as he thinks about this movement that he is a part of, Y mientras él piensa de este movimiento del cual él es parte, he breaks into prayer. él termina en oración. Starting in verse 25. Empezando en el versículo 25. Now to him who is able to strengthen you, according to my gospel, in the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages. 25. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan de la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. But has now been disclosed through the prophetic writing, has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith. You already read it. Ya. The word able here that we see in verse 25, able, La palabra aquí oculto sería, ¿verdad? I don't think it's in No, Spanish. sí, no se But it traduce. means puede. La palabra poder It's the same word that we see in Romans 1:16. es la misma palabra que vemos en Romanos 1:16. That says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Que nos dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Now, here we don't see the word able, Aquí no vemos la palabra poder o puede, but in the Greek, pero en el griego the word power la palabra poder is dynamo. es dynamo. And it is the same word that Paul uses in verse 25. Y es la misma palabra que Pablo utiliza en el versículo 25. If you'll go back to 25 there. Si regresamos al 25, It says, "Now to him who is able, that has the power to strengthen you." que dice, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato. Paul says, the same power God uses to save us, Pablo dice que el mismo poder que Dios utiliza para to salvarnos save us through the gospel, a través del evangelio, is also the same power he uses to strengthen us in the gospel. es el mismo poder que nos da fortaleza en el evangelio. Here in leadership on Friday night, Aquí en las clases de liderazgo los viernes por la noche, Pastor Nick was talking to us, el pastor Nick nos estaba hablando and he said, the gospel is how we were saved, y él decía, el evangelio es por lo cual hemos sido salvados but it is also how we continue, how we are strengthened, and that is what Paul is saying here. y también es cómo continuamos fortaleciéndonos en él. God launched your salvation by the gospel, Dios lo llevó a la salvación a través del evangelio. and you are still sustained Y us- every single day by the gospel. Y usted se sustenta cada día por el evangelio. The gospel is the power of God for all salvation. El evangelio es el poder de Dios a través de toda la salvación. The gospel is not just how you begin in Christ, El evangelio no solamente es como usted inicia en Cristo, it's also how you grow in es Christ. como usted crece en Cristo. The gospel is not just the diving board that we jump off into. El evangelio no solamente es el borde de la piscina donde nos tiramos, It's the whole pool. es toda la piscina completa. It's not just the
power, not just the power to change you, Es no solamente el poder de cambiarlo a usted, but it's the whole world. es todo el mundo. It explains everything. Explica todo. And so through this letter in Romans, Entonces, a través de esta carta en Romanos, Paul just spent 16 chapters to explain why the gospel is all that you need. Pablo en 16 capítulos explica que solo necesitamos el Evangelio. He spent 16 chapters to show you the gospel can transform you. Él en 16 capítulos explica de que el Evangelio lo puede transformar. He spent 16 chapters to explain that the gospel is the only hope that this world has. Él en 16 capítulos dice que el Evangelio es la única esperanza que este mundo tiene. And then here in chapter 16, Y aquí en el capítulo 16, he illustrates that él ilustra todo esto, by celebrating the beauty and the diverseness of the body of Christ. celebrando la belleza y la diversidad del cuerpo de Cristo. Throughout this entire book, A través de todo este libro, we see a God who glorifies himself vemos un Dios que se glorifica a él mismo, by putting our love for each other on display for the whole world to see. poniendo nuestro amor por los unos a los otros y que todo el mundo lo vea. And using that love Y utilizando ese amor greatly to change the world through his gospel. grandemente para poder cambiar al mundo a través del Evangelio. So as we come to the end of this letter with Paul, Entonces, mientras ya vamos al final de esta carta de Pablo, how can we not say the same about God as Paul says here? ¿cómo no podemos decir lo mismo de Dios así como nos dice Pablo aquí? Starting in verse 25. Empezando en el versículo 25. Now to him, God, who is able to strengthen you according to my gospel in the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages, but has now been disclosed and through the prophetic writings has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith. Romanos 16, 25 al 26. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortaleceros conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de que Jesucristo. And then verse 27, to the only wise God be glory forevermore through Jesus Christ. Amen. Y el versículo 27, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Thank you, God, for giving us the opportunity just to spend time in your word. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de tener este tiempo en tu palabra. That we have the opportunity just to learn more about your gospel Que tenemos la oportunidad de aprender más de tu evangelio, and learn more about you through this book. de aprender más de ti en este libro. I pray that each and every one of us Yo oro que cada uno de nosotros have been able to grow closer to you through this time. ha aprendido a estar más cerca de ti en este tiempo. That we no longer are afraid to open the book of Romans, Que ya no tenemos miedo de abrir el libro de los Romanos and that we can continue to read it and study from it. y que podemos continuar leyéndolo y estudiando de este libro. That we can continue to grow deeper in our relationship with you through the gospel. Y que continuemos teniendo una relación más profunda contigo a través del evangelio. That we can use this gospel, we can use this book De que podamos utilizar este evangelio, de que podemos utilizar este libro to share your good news, para poder compartir tus buenas nuevas, to share what you have done in our lives, para compartir lo que has hecho en nuestras to vidas, share what you have done in our church, que para compartir lo que has hecho en nuestra to iglesia, share what you have done in this body, para compartir lo que has hecho en este cuerpo, so that others will know your goodness and your grace, para que otros puedan conocer tu bondad, so that others can choose to follow you, Lord. para que otros puedan escoger seguirte a ti, Señor. We thank you for your love. Te damos gracias por tu amor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.